referencia bien orientado. Porque aquí hay que trazar la línea que representa el rafe medio o que viene desde la línea media facial inclusive, para ver la simetría. ¿Ok? Entonces, en la arcada superior existe simetría antero-posterior. ¿Sí? En la arcada inferior, ¿hay o no hay simetría antero-posterior? No. Tampoco, ¿no? Este está más mesial que este está más mesial que este, o esto está más distal que esto, podría ser. ¿Okay? Y transversalmente no hay simetría. Transversalmente habría que medirlo de aquí a acá. Solo como referencia, ¿sí? Solo como referencia para ver la relación transversal. A ver si hacemos una expansión simétrica o asimétrica. ¿Sí? Aparentemente sí guarda un poquito de simetría transversal. Es más la simetría antero-posterior. ¿Okay? Tenemos una placa reticular de para mostrarlo antes de pasar al último tema. ¿Aquí alguna pregunta o duda, doctores? Sí. Doctor, en la... Este de acá ya me confundí. Este de aquí, en la superior. Intermolar. No es cúspide, pues, no. Es fosa. Cuando hablamos de distancia intermolar, tanto en el superior como en el inferior, ahí es fosa. Pero cuando hablamos de correspondencia molar, ahí sí, en el superior cambiamos. Ya no usamos como referencia la fosa, sino la cúspide. Ok. Consulta. A mí me confundí. Para ver en la parte de la simetría transversal, en la parte inferior, ¿de qué medio? Del superior. De la línea inferior. Del superior, sí, justo eso te iba a mostrar. Nosotros utilizamos esta plaquita, que se llama placa reticulada de Schumann. La placa reticulada tiene una serie de líneas que están separadas por 2 milímetros, ¿okay? Que tienen líneas negras que tienen una sola dirección. ¿Okay? Cuando yo la plaquita la coloco así, es decir, las líneas están así en vertical, puedo evaluar transversalmente al paciente. Y cuando yo la plaquita la coloco así, con las líneas en este sentido, analizo al paciente en sentido antero-posterior. Pero ¿de quién me guío? Aquí hay una línea central. Esa línea central debe coincidir con la línea que viene desde el rostro del paciente. Hay que tomar una fotografía al paciente con retractores en oclusión. Con retractores en oclusión, esa foto se llama cara-boca, pero por acá. Esta fotito. Entonces, yo tomo esta fotografía y en esta foto puedo encontrar mi línea media facial. ¿Sí? Facial. Y ver cómo está en relación a la media facial las líneas medias dentales. Yo puedo agarrar mi modelo y en mi modelo replicar por dónde viene mi línea media facial. Y el modelo trazarlo hacia el rafe medio. Y si pongo el modelo en contacto, puedo trazar esa línea hacia el modelo inferior. Y así oriento mi modelo. Esto hablando analógicamente. También lo podríamos hacer con un escaneo, ¿no? Con el archivo STL de los modelos. Y así orientas el modelo para evaluar la simetría. Entonces, cuando yo tenga mi fotografía o mi modelo, esta línea que veo aquí al medio la hago coincidir con la línea media facial que he marcado hasta el modelo. Y yo, o en sentido transversal o en sentido anterior-posterior. Esa sería la manera correcta de hacerlo. Por eso te digo que el inferior depende del superior y el superior depende de quién, de la línea media facial. Es toda una secuencia de orientación. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Resolvimos todo lo que es modelos. ¿Otra pregunta más? ¿Duda? En relación a modelos. De aquí, para mí, que sería importante siempre recordar de cuánto es mi error molar, por ejemplo. ¿De cuánto es mi error molar? ¿Cuánto movimiento tengo que yo hacer para llegar a un error molar de 0? ¿Sí? Primero. Segundo, las características a nivel overjet, overbite del paciente. Y lo otro que siempre vemos es la discrepancia de espacio. ¿Cuánto apiñamiento tengo? Porque siempre se dice, aunque no es tan correcto, ¿no? Mientras más apiñamiento tienes, mayor necesidad de hacer extracciones. Pero ya han visto que no siempre es así. Que no siempre es así. ¿Ok? Muy bien. Último componente, o último aspecto del diagnóstico, viene a ser la cefalometría. La cefalometría. Y en la cefalometría vamos a trabajar con estos dos análisis que están aquí en la pantalla. El análisis de Steiner y el análisis del doctor. ¿Sí? El análisis de Steiner como un análisis que es mundialmente utilizado para clasificar a los pacientes desde el punto de vista esquelético y neuromuscular. ¿Sí? El análisis de Steiner tiene todos esos componentes que vamos a tratar de desarrollar ahora, igual se los voy a explicar. ¿Sí? Vamos a ver acá. Para cualquier método de análisis, nosotros necesitamos encontrar los puntos. ¿Cuáles son los puntos y después los planos que utiliza el doctor Steiner? ¿Quiénes recuerdan? Puntos cefalométricos. ¿Dónde está el nacio? Nacio. ¿Qué más? Punto A, la mayor concavidad del borde anterior del maxilar superior sería el punto A. El punto B, la mayor concavidad del contorno anterior de la sínfisis del componente mandibular aquí. Punto B. Punto A, punto B. No lo usa tanto, pero sí, espina nasal anterior, espina nasal posterior, ¿qué más? El orbitario, aquí, el porio, acá, el punto C, la osilla turca. La mayor prominencia aquí, ¿cómo se llama? Pogonio. Perfecto. El más anterior inferior es el mentón. En mandíbula, acá tenemos el punto gonio. Pero nosotros hacemos el gonio anatómico o un gonio que es un gonio construido. Nosotros utilizamos una línea tangente al borde posterior de la rama ascendente y una línea tangente a la base del toro mandibular. Viene una línea así y una línea así. Una línea aquí así y una línea aquí así. Se forma un ángulo acá. Ese ángulo, la mitad de ese ángulo proyectado hacia la estructura ósea, ahí está el punto gonio. ¿Ok? Ese es el punto gonio. Y en la parte anterior, eso no es el plano mandibular, solamente lo usamos para encontrar el punto gonio. Una línea así referencial. En la parte anterior, aquí está el mentón, aquí está el pogonio. Entre mentón y pogonio, a una equidistancia, se encuentra el punto natio. El natio. Acá tenemos el punto nacio, el punto orbitario,
espina nasal anterior, punto A, punto B, ogonio, natio, mentum, conio, orio, endocela, espina nasal posterior. ¿Cómo se traza el plano cruzal con Steiner? Steiner utiliza el contacto que tenemos a nivel de las molares y la equidistancia que existe entre los bordes incisales. ¿Y eso cómo se explica? Cuando tú tienes el incisivo superior y el incisivo inferior aquí. Tú vas a buscar borde incisal del superior, borde incisal del inferior. Esa distancia es el punto medio. Esa es la referencia anterior que usa Steiner para trazar su plano cruzal. O sea, une el contacto de las molares con esa equidistancia. Sería más o menos... Usa la regla. Ahí. No usa los bordes incisales como tal, sino la equidistancia entre ellos. Si tu paciente tuviera una mordida abierta, es lo mismo. Borde incisal, la equidistancia o el punto. Ese sería el punto anterior y el punto posterior el contacto de las molares para trazar el plano de oclusión. ¿Ok? Con estas referencias cefalométricas, no necesitamos nada más. Vamos a comenzar a desarrollar la cefalometría de Steiner. Primera medida que me dice la ficha, ¿cuál es? El ángulo SMA me ayuda a determinar la posición antero-posterior del maxilar superior en relación a la base de cráneo. ¿Sí? SMA determina posición antero-posterior del maxilar superior en relación a la base de cráneo. ¿Cómo encontramos ese ángulo? Plano SN, plano NA, medimos este ángulo de ahí. ¿Cuánto mide, doctores, doctoras? 78. ¿Cuánto mide? 78. 8'3". 8'2". 78. 7. 79. 7, 8, 7, 7. 7, 8 me sale. 7, 8. ¿Cuánto mide? 7, 8 más 7'8". o menos. Sí. 7'8". ¿El valor normal del SMA cuánto es según la ficha? 82. Siempre más menos 2 grados. ¿Okay? Siempre más menos 2 grados. O sea que entre 80 y 84 estaría bien posicionada en maxil. En este caso está retruida. Valores por debajo hablan de retrusión. ¿Sí? Retrusión. ¿Ok? Después sigue el SNB. También evalúa la posición antero-posterior del componente mandibular en relación a la base de cráneo. 7, 2 por ahí también. Desde la nación del nación al punto B. ¿Cuánto mide este ángulo? 7, 2. 7, 2. 7, 2, 7, 3. El valor normal es 80, 84, más o menos 82. 2 grados. ¿Cómo se encuentra la mandíbula? Retro. Después tenemos el ángulo ANB. El ángulo ANB establece la relación esquelética del paciente. ¿Sí? ¿Cómo se encontraría la maxila y la mandíbula?
relacionadas sagitalmente. Tenemos tres posibilidades, o es clase 1, o es clase 2, o es clase 3 esqueleto. Clase 2. El valor normal del ángulo ANB es 2 grados. 2 grados más menos 2. Lo podemos encontrar trazando el plano. Ya está trazado plano NA, ya está trazado plano NB, medimos ese ángulo. O simplemente restamos el SNA del este. 6 está. ¿Cuánto nos da? 6. ¿Qué clase esquelética sería la pacífica? 2. Coincide con su perfil convexo con su mentón de retroposición. ¿Ok? SNA, SNB, ANB. ¿Qué más tenemos por ahí, doctores? Fran. Frankfurt SN. ¿De dónde va el plano de Frankfurt? De podium a órbita va el plano de Frankfurt. Y el plano SN vamos a proyectar SN hacia Frankfurt y probablemente vamos a tener lo siguiente, algo así. Sí. Vamos a medir ese ángulo que forman esos dos planos. ¿Okay? Frankfurt de SN. 6 también. 6. SN está aquí. 5. Y Frankfurt está acá. 6 o 5. Este plano de aquí. Correcto. 6 grados. ¿La norma que dice? 7. 7. 7. El plano SN se suele contrastar con el plano de Frankfurt para determinar o saber si es que existe una influencia por posicionamiento o por orientación de la base canal anterior en las características faciales del paciente. Muy frecuentemente ocurre que uno puede tomar la relación de SNA o SNB y te sale un valor por debajo de la norma. Y tú piensas que es un paciente de retus por interpretación, pero facialmente tú lo ves retus. O sea, no guarda relación. Y eso se conoce como efecto geométrico porque tienes un plano, una base craneal o muy larga o muy corta o tiene una inclinación. Entonces, cuando ese valor angular no está cercano del valor normal que es de 7 grados, hay una influencia de estos puntos anatómicos. Si no, no lo hay. Si tienes esa cercanía, tú puedes considerar SNA, SNB, ANB como valores regulares o adecuados. O sea que tu interpretación se condice con la característica clínica, en otras palabras. ¿Ya? Ahora es SND, el ángulo SND. ¿El punto D dónde está? El punto D es el centro geométrico de la sínfisis mentoniana. Aquí. Ese es el punto D. ¿Okay? El ángulo SND, Cela, Nación, punto D. Es un ángulo que me ayuda a corroborar la posición mandibular. ¿70 sería? SND, debería medir 70 y... 70, mira. 70. ¿Cuánto mide el ángulo SND, doctores y doctoras? 70. En relación al valor normal, ¿cómo se encontraría entonces la mandíbula? ¿Va de la mano con el SND? Sí. Interpretamos lo mismo, ¿cierto? Lo confirmamos entonces.
lo confirmamos, el SNB. Mandíbula retroposicionada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, valores importantes para trabajar el resolutivo de Steiner. Posición de incisivos. Veo 1NA tanto en milímetros como en ángulos o en grados. ¿Sí? Veo esos dos valores. Tengo el plano Nation.A. Ese plano Nation.A yo lo voy a proyectar, lo voy a extender. ¿Ok? Y una vez que lo he extendido, voy a medir la distancia que hay desde el centro de la corona clínica del incisivo superior a ese plano. ¿Cuántos milímetros hay? 6, 5. 5. 6, 5. 6 milímetros. Aquí está el modelo, mira. Es verdad que es más profundo que eso. Por eso sale menos. 6 milímetros. Las normas son 4 milímetros. Pero es 4 más menos 2. El Steiner siempre es más menos 2. Entonces, ¿cómo está el incisivo superior? Más o menos. ¿Cómo decimos que está bien? No. Normoposición. En el límite superior, pero está normoposicionado. ¿Okay? Ahora, ahí nada más, aprovechando que ya extendí mi plano NA, ahora voy a trazar el eje longitudinal o axial del incisivo superior. Voy a trazar este plano así. ¿De dónde va ese eje? Ápice, Punto de borde incisal. Tengo el eje de mi incisivo y tengo el plano NA proyectado. Este ángulo que se forma aquí arribita o aquí abajo lo voy a medir. Ese ángulo va a representar la inclinación que tiene el incisivo superior. 30 mil. ¿Cuánto mide? 30. 30. ¿Cuál es el valor normal? 22. Siempre más menos 2. Sería hasta 24. 24. ¿Cómo se encontraría mi incisivo superior? Protruido. Protuido. Ah, protuido. ¿Cuánto salió? Justamente a eso quería llegar. Cuando uno evalúa la distancia en milímetros, habla de una posición. Hablas de posición. Si estuviera aumentado ese valor milimétrico, yo hablaría de protrusión. Y si se hubiera disminuido, hablaría de retrusión. ¿Sí? Con los valores angulares es diferente. Si el valor está aumentado, mi incisivo está vestibularizado. Y si está disminuido, se está palatinizado. ¿Sí? Una cosa es decir protrusión, otra cosa es decir vestibularización. ¿Ok? Entonces mi incisivo estaría en una normoposición, pero vestibularizado. El inferior, ahora es con el plano NB. ¿Sí? Plano NB. El plano NB, distancia del centro de corona clínica del incisivo inferior al plano NB, milímetros. Por lo menos. Está bien lejos. ¿9? Sí. ¿Cómo está el incisivo inferior? ¿Está por delante o por detrás del plano? El plano NB. El plano NB es aquí. Y tu incisivo está por delante. ¿Cómo está el incisivo inferior? Protruido. ¿Okay? Ahora, en inclinación, eje del incisivo inferior. 32 también está. Este ángulo de aquí o este ángulo de acá, ¿cuánto miden? 32.
Ese esto de más de 30. 32 está. Todo es más o menos 2. 32. Ese es el nivel de precisión estadístico de Steiner, más o menos. ¿Cómo está el inicio inferior entonces? En angulación. Vestibularizado. Vestibularizado. Y protruido por la distancia. ¿Ok? Bien. Esto todavía lo vamos a trabajar. Ángulo interincisivo, correcto, doctora. Aprovechando otra vez que ya tengo trazado mi eje del superior y mi eje del inferior, voy a medir este ángulo de Eso mide. ángulo interincisivo. Para Steiner debería ser 131. 129. 128. No, 131 el valor normal, ya sabemos que es más o menos 2, pero aquí hay que interpretar. Cuando el ángulo se encuentra disminuido, significa que mis incisivos, ¿cómo están? Están vestibularizados. 112. Si el ángulo se encuentra aumentado, mis incisivos están mucho más verticales o palatinizados o lingualizados. ¿Okay? En este caso estarían Vestibularizado. ¿Por cuánto mide? Corroboramos con no la información que hemos obtenido de manera individual en este dato aquí del ángulo interincisivo. 112 me sale. Bien. Estoy mal. Siguiente medida, ¿cuál es? Ya. Sí. Plano oclusal en relación al plano selanáceo. SN ya está trazado. El plano oclusal, ¿cuál era? El contar la equidistancia en bordes incisales con el contacto de la molar. Este plano oclusal, ¿cómo se relaciona con la base de cráneo de Steiner? Este plano hay que trasladarlo. ¿Cómo lo podemos trasladar? Miren, coloquen una escuadra. Coloquen esta escuadrita, siguiendo el plano, y coloquen la regla larga o la escuadra más larga, contactando aquí, 20. con este borde. Y eso lo suben, 20 grados. hasta que toque con este plano. 20 grados. ¿Cuántos grados tenemos en el plano cruzal? 20. 20. 19. 20. 20. 20 grados de inclinación del plano cruzal. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el valor normal? 14. El plano cruzal se encuentra, está más empinado o es más hiperdivergente. Plano cruzal empinado o hiperdivergente. Por debajo del valor normal sería un plano cruzal más aplanado o sobreaplanado, también se podría interpretar. Se abre así. Hiperdivergente. Hiperdivergente. ¿Ok? Plano cruzal. ¿Qué más tenemos? Eso es todavía no sé. Gonium-Nation SN. Ese es el famoso plano mandibular de Steiner. ¿Okay? Es una medida que solo tiene Steiner. ¿Sí? Cuando nos referimos a plano mandibular, tenemos que tomar como referencia punto gonium con el punto nation. Punto gonium con el punto nation y trazamos el plano mandibular de Steiner. Y ese plano mandibular es el que se relaciona con ¿quién? Con selanáceo. Con selanáceo. ¿Cuántos grados forman estos dos planos entre sí? 40. 40 grados. Steiner es el único que tiene como plano mandibular aquel que está comprendido entre el punto gonium y el punto nation. Todos los demás análisis
tienen como referencia el plano mandibular gonio-mento. Solamente Steiner usa gonio-nato. ¿Cuánto mide gonio-nation SM? 40. 40 me sale. Yo creo que va a medir más de 30 grados, ¿no? ¿Cuánto? 40. 40, 41, ¿sí? 40, 41. ¿El valor normal de cuánto es? 32. 32. ¿Qué significa entonces? El plano mandibular nos ayuda a determinar la dirección de crecimiento del paciente o esa tendencia a la divergencia que puede tener. Si este valor está aumentado, significa que el paciente o la paciente tiene un crecimiento mucho más vertical. Crecimiento vertical o crecimiento hiperdivergente. ¿Ok? Mientras más hiperdivergente es, más atrás se va la mandíbula. Tendencia o dirección de crecimiento. ¿Sí? Tendencia o dirección de crecimiento. ¿Qué sigue por ahí? Ahí. La línea S al labio superior, la línea S al labio inferior. ¿De dónde a dónde va la línea S? Les dije hace un rato en análisis facial. Mitad de la base de la nariz, apogonio blando. Una línea ahí. ¿Ok? De mitad de base nasal a apogonio blando. Y vamos a medir la distancia del labio superior a esa línea y del labio inferior a esa línea. ¿A cuántos milímetros se encuentran los labios superior e inferior en relación a la línea S de Steiner? Un milímetro más o menos. Ojo, el labio superior es el mayor contorno del labio superior. También el mayor contorno del labio inferior. Un milímetro arriba. Si la estructura está por delante del plano es valor positivo. Si la estructura está por detrás del plano es valor negativo. ¿El superior cuánto está? Más o menos. ¿1? Sí. ¿Algunos encontraron 0? 0, 1. 0, 1. 0, 1. ¿El inferior? 2 a 3. De 2 a 3. De 2 a 3. ¿Qué me dice la norma? 0. 0 milímetros, como siempre, más menos 2. ¿Cómo estaría el labio superior? Normal. ¿Cómo estaría el labio inferior? También. Aquí en serio 3, ¿qué pondría? Levemente protruido. Bien. Ese último dato no corresponde al análisis. Ese último dato no corresponde al análisis. Entonces, según Steiner, ¿qué clase esquelética tiene mi paciente? ¿Por culpa de quién? Superior. Maxilar. Por retroposición mandibular. Mandíbula retroposicionada. Con un crecimiento más vertical, hiperdivergente. Con incisivo superior en buena posición, pero ventrilizado, e inferior protruido y vestibularizado. ¿Y abajito qué dice? De estos valores, doctores, que están aquí en Steiner, hay 4 a 5 datos que vamos a utilizar para planificación. ¿Sí? Por eso hacemos Steiner. Y de Tweet también sacamos información para la planificación. ¿Okay? Pero Tweet en relación a Steiner es más sencillo de elaborar. Es más fácil. Porque Tweet es un triángulo nada más. ¿Okay? El triángulo que forma Frankfurt. El triángulo que forma también el plano mandibular de Tweet, que es ahora sí gonio-mento
Y la última línea referencial, que ya la tienen dibujada ustedes, es el eje del incisivo inferior. Estos tres planos, Frankfurt, plano mandibular y eje del incisivo inferior, van a formar un triángulo. ¿Sí? Los ángulos internos de este triángulo, los tres deben de sumar 180 grados. O van a sumar 180 grados. Hay dos valores angulares que tienen una norma establecida. El ángulo que forma el plano de Frankfurt con el plano mandibular se llama ángulo FMA. Se llama ángulo FMA. El ángulo que forma el plano mandibular con el eje del incisivo inferior se conoce como IMPA. Y el ángulo que forma el plano de Frankfurt con el eje del incisivo inferior se conoce como el ángulo FMIA. Frankfurt con eje del incisivo inferior. El ángulo FMA, que es Frankfurt, plano mandibular, indica dirección de crecimiento del paciente. Otra vez, vertical, horizontal o normodiverso. El IMPA me va a indicar la inclinación que tiene mi incisivo inferior en relación a la base ósea de la mandíbula. Si se encuentra vestibularizado, lingualizado o en normoinclinación. Y el FMIA está ahí para rellenar el ángulo de 180 grados. No se interpreta. ¿Sí? No gastamos energía en ese ángulo por ahora. ¿Sí? Sí. FMA crecimiento. Y el IMPA, inclinación de mi incisivo inferior. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto mide, doctores, el ángulo que forman Frankfurt con plano mandibular? Ojo, plano mandibular de Twig es gonio menton. ¿Sí? Ese plano no está trazado. Tracen gonio menton. Tracen gonio menton, por favor. Tracemos gonio menton. ¿Y cuánto mide Frankfurt con ese plano mandibular del doctor Twig? 38. ¿Cuánto? 38. 3,8. 38, creo. FMA mide 3,8. Sí. Sí, 3,8 por ahí, cercano. Sí, 38, 3. 3,8. El valor normal del FMA, 25. Es 25 más menos 4. O sea que hasta 29 podrías considerarlo normal. En este caso, está aumentado. Significa que el crecimiento del paciente es más vertical. Crecimiento vertical. ¿Sí? Si es más menos 4, el FMA se puede considerar normal entre 21 y 29 grados. ¿Okay? Entre 21 y 29 grados sería normal. Bien, listo. Ahora, el IMPA. El IMPA normal es de 90 grados. Debería ser 90 grados. 93, 94, por ahí. 93. Por ahí. Y el doctor Twin habla de un más menos 5 grados. IMPA es 90 más menos 90. O sea que entre 85 y 95 estamos con un incisivo inferior adecuadamente inclinado o normo inclinado. Por encima de 95 vestibularizado, por debajo de 85 lingualizado. Siempre el incisivo en relación a la base que lo sostiene, que es la base ósea. La filosofía de trabajo de Twig
siempre busca que el incisivo inferior termine en 90 grados con la base ósea. Por eso tú casi siempre terminabas sacando dientes. Porque si no, no había forma de que el incisivo quede en 90 grados. Hasta 95. En la base. ¿Por qué quería eso? Porque él decía que un incisivo inferior en 90 grados con la base ósea tenía protección cortical por vestibular y por lingual. Y eso era más estable en el tiempo. Además de que facialmente el paciente se veía con un adecuado perfil. No se veía protruso como quedaba con ángulo. Entonces, aquí el paciente tiene 38, en el INPA tenía 90 y ¿cuánto? 93. 93. ¿Cuánto debería medir el FMIA con esos valores? La diferencia con 180. La diferencia con 180. ¿Tiene interpretación el FMIA? No tiene interpretación. No tiene cómo analizar. Solo complementa el análisis de filtro. Me importa muchísimo a mí saber cuánto tiene de FMA. Porque si está aumentado, yo no puedo trabajar con algunas mecánicas que generen aumento de dimensión en ese sentido. ¿Okay? Mi idea sería mejor controlar la dimensión vertical de la paciente. ¿Me importa saber cuánto es el INPA? Por supuesto. Porque si tengo un INPA de 97, 99, 100, ¿qué pasa con mi incisivo? Ya no puede más ese vestibular. O se queda ahí o se igualiza. Por eso es importante la relación de tipo, análisis de tipo. ¿Okay? Entonces, ustedes acaban de encontrar modelos, análisis facial, análisis de modelos, cefalometría y un paciente con el cual ustedes van a trabajar planificación hoy en la tarde. Con todas estas características. ¿Sí? Con los criterios que ya hemos venido conversando de forma de arco, posición de incisivo y posición e inclinación de las molares. ¿Preguntas o dudas de la parte de cefalometría? Hoy en día ustedes tienen la posibilidad de hacer esto digitalmente, apoyados en la inteligencia artificial. Se lo dan masticadito con la interpretación. Lo único que tienen que hacer ustedes es encontrar los puntos. De eso sí no se pueden escapar. Porque a veces la inteligencia artificial se equivoca. Te pone un punto más atrás, más adelante, más arriba, más abajo, ¿ok? Muy bien, doctores, vamos a descansar una horita y media. Vamos a retornar a las 2:30 en punto para la parte correspondiente a la tarde del día de hoy. ¿Sí? Tenemos una hora y media de almuerzo. ¿Sí? Muy bien. Se agradece.